Hasta luego, Clara. Bueno, hubo varios piques en el partido, ¿eh? Hemos visto ya algunos de ellos. Otro, el que mantuvo, por ejemplo, Mandžukić, que ahí le estamos viendo con Mascherano en un lance anterior diciéndole, me has dado tú, bueno, has sido tú. El caso es que mucho desastre de Argentina, que es verdad, muy mal Messi, muy mal Caballero, muy mal Sampaoli, pero enfrente hay un equipazo. Ojo con esta Croacia, que podría ser rival de España en cuartos si ellos y nosotros somos primeros de grupo. Rakitic, Modric y compañía, equipazo, pasó por encima de Argentina. Nada más empezar el partido, Croacia avisó. No sería la única. A los 3 minutos, Modric la pide. El balón finalmente va a Mandžukić, que a punto está de hacer el primero. Segunda advertencia. Modric ordenaba. Constantemente el 10 de Croacia dirigía el juego. Y protestaba al colegiado. Is foul and yellow card. Falta y amarilla. El caso es que Sampaoli sufría en el banquillo. Y más que iba a sufrir tras ver el error de Willy Caballero. 0-1 para Croacia. Muy contento por la victoria y por el partidazo que hemos hecho esta noche. Con Rakitic en el suelo, Modric protesta a Messi no haber tirado el balón fuera. Demasiado ruido en el césped, aunque para entonces Croacia dominaba y su capitán empezó a jugar en modo Luka Modric. Así hasta que en el minuto 79 el jugador del Real Madrid quebró, fintó y cuando enganchó esa pelota todo el estadio sabía que el partido estaba sentenciado. 0-2. El banquillo al completo y los 11 de campo celebraron el gol. Mandžukić y Rakitic parecían no creérselo. Luka tampoco. No sé, no meto muchos goles, pero parece que son bonitos. Y aunque Sampaoli pedía huevos, era tarde. Croacia había pasado por encima a la Argentina de un Leo Messi que tuvo que contemplar en el videomarcador el principio del fin.